¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre los primeros días de gobierno del presidente Donald Trump y su impacto dentro de Estados Unidos, en nuestra América Latina y el mundo, con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto, Patricio. ¿Qué es lo más que te ha impactado de estos primeros días de gobierno de Donald Trump? Yo diría un poco la locura electoral. O sea, por así decirlo, el presidente Donald Trump todavía está en campaña y eso lo ha demostrado específicamente incluso en su primer fin de semana como presidente de la potencia del norte, ¿no? Ha hecho mucha alegoría de muchos, digamos, de las técnicas que usó durante la campaña electoral, y yo diría no se ha cuidado de tener un carisma presidencial, ¿no? Partiendo, digamos, con todo el hecho alrededor de su juramentación y del discurso que hizo cuando juramentó, en que, recordando un poco ese momento ante la CIA, fue a la sede de la CIA en Virginia y explicaba, por ejemplo, que había comenzado su discurso, que había parado la lluvia y había salido el sol en los cielos de Washington. Cosa que no aconteció. Efectivamente, él inicia su discurso presidencial y comienza a llover en un tema quizás simbólico tan fuerte que le afectó a él, y crea esta realidad que no existe. Entonces, eso es un poco una anécdota que representa los dobles mundos que tenemos con Donald Trump, porque parece vivir en una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad real, por así decirlo, ¿no? El viernes firmó una orden ejecutiva que entró en vigor inmediatamente, a través de la cual se prohíbe el ingreso de todas las personas que provienen de 7 países de mayoría musulmana y la prohibición indefinida de la entrada a los Estados Unidos de refugiados sirios. ¿Tu reacción? Así es, bueno, más allá de lo anecdótico, este tema, esta orden es dramática desde el punto de vista humanitario, ¿no? Está provocando un desastre humanitario para muchas familias, muchas de ellas anónimas, y provocando consecuencias increíbles que vamos a estar viendo poco a poco. Por ejemplo, incluso está perjudicando a sus propias Fuerzas Armadas. Hay agentes u operarios o funcionarios, tanto iraníes como iraquíes, que no pueden entrar al propio Estados Unidos, que están trabajando para los Estados Unidos, para las Fuerzas Armadas. Son traductores, son analistas de inteligencia. Eso es un tema, pero otro tema también es el tema familiar, el tema de afectación a muchos refugiados que incluso ya estaban controlados por las autoridades de migración, que no había ningún problema de seguridad frente a sus casos y que no han podido o abordar un avión o incluso han sido arrestados o sacados cuando ya estaban dentro del avión a punto de despegar, o algunos casos que han llegado a suelo estadounidense y se le prohíbe la entrada. Entonces, esto está provocando, yo diría, un impacto a nivel mundial, y todo esto, el mundo de Trump se convierte entonces en algo concreto y que perjudica a seres humanos, ¿no? De una forma irracional, ¿no? Dentro de los 7 países, precisamente, que integran esa lista en donde está la prohibición por 90 días, está Irán. E inmediatamente que Irán supo justamente que tomaba esas medidas, tomó represalias y dijo que va a hacer exactamente lo mismo. Ya no va a haber más estadounidenses que puedan entrar a Irán. ¿Esto puede exacerbar las tensiones? ¿Te acuerdas entonces aquel acuerdo justamente logrado por Obama sobre el tema nuclear? ¿Puede ser peligroso? Exactamente, yo diría que lo que tenemos es una persona, digamos, a punto de encender una mecha de un incendio que no va a poder controlar a nivel diplomático, a nivel internacional. Pero más allá de eso, está un poco afectando la Constitución de los Estados Unidos, puesto que la mayoría o todos estos países son de mayoría musulmana. Entonces está, digamos, creando un perfil religioso y afectando un poco los derechos humanos y los derechos civiles de millones de personas. Estados Unidos se supone que no puede discriminar sobre la base de tu religión, tu nacionalidad, tu sexualidad, y él está afectando uno de los derechos civiles más fundamentales. Entonces, sin duda que va a haber una reacción de oposición mundial frente a este hecho que yo encuentro que es deleznable, ¿no? Sin duda. Donald Trump dice que él ha iniciado políticamente un nuevo movimiento, y ya son muchos los analistas que dicen que en realidad, en estos primeros días de gobierno, lo que en realidad ha iniciado
es un nuevo movimiento de resistencia. Yo no concuerdo plenamente con eso. Creo yo que él lo que está haciendo es respondiendo a su propio universo electoral. Es la gente que votó por él, que fue minoritaria. Hay que recordar que él perdió las elecciones de los Estados Unidos. Las perdió por 3 millones de votos en función del voto popular. Pero el sistema del colegio electoral, que es criticable, que puede ser incluso considerado antidemocrático por el hecho de que no representa cada voto de cada una de las personas de este país. El colegio electoral fue el que le dio el triunfo presidencial. Eso es un triunfo que no fue holgado para nada, fue muy ajustado. Un pequeño porcentaje de la población de los Estados Unidos votó. Hay un gran porcentaje de población que, digamos, que reprueba su ejercicio tanto de su preparación de transición. Acuérdate que es uno de los peores presidentes evaluados en una etapa de transición, claro, como presidente electo a punto de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Tiene un 40% de favorabilidad, que es bajísimo históricamente, mientras Obama, el presidente saliente, curiosamente tiene más favorabilidad, un 60%. Entonces, y más encima, considerando la tremenda protesta que aconteció hace algunos días de las mujeres, 500.000 personas en Washington, al día siguiente de más de 1 millón en todo el planeta, y eso te demuestra que esto no estamos hablando ni de una revolución, ni de un movimiento exacerbado de todas las clases y razas y orígenes sociales de los Estados Unidos. Él está liderando un movimiento que tiene que ver con sus propias promesas electorales a un porcentaje de la población muy conservadora, que tiene miedo de los inmigrantes, que es xenófoba, que es ultranacionalista, y esa es una respuesta muy acotada a ese universo electoral, no más allá de eso, creo yo. ¿Cuáles crees que serán las medidas que implementará respecto a los 11 millones de indocumentados que están en este país, la mayoría latinoamericanos? ¿Para dónde puede apuntar? Ese es el miedo. El miedo es que él, frente a la realidad que no puede deportar a 11 millones de personas, que es imposible, y basándose en las promesas electorales que él mismo ha hecho, que ha hablado de la deportación de 3 a 5 millones de personas. El tema es qué va a hacer un poco para cumplir con esa promesa electoral. Existen muchas bases de datos en muchos de los programas de inmigración legal en que la presidencia de los Estados Unidos tiene la información personal de mucha gente. Está el programa DACA, que es para los niños que nacieron o que llegaron muy jóvenes. Se les llaman los soñadores. Exactamente, hijos emigrantes, ¿no? Están los programas TPS, que es una protección temporal para gente de Nicaragua, El Salvador, por ejemplo. Hay otro tipo de programas de trabajadores temporales, muchos a nivel estatal, a nivel de condado, y el riesgo es que él haga uso de esa base de datos y no cumpla con la promesa de expulsar solamente a los criminales y termine haciendo lo mismo que hizo el presidente Obama, que aludiendo a esa medida contra los criminales, termine destruyendo familias, trabajadores legítimos que vienen a este país simplemente para sobrevivir. Entonces el riesgo es ese. ¿Qué va a hacer para cumplir con esa promesa electoral y que termine deportando, digamos, sin ningún tipo de criterio a gente totalmente inocente? Sí, Obama deportó a 2,5 millones exactamente de indocumentados. Así es. Patricio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Patricio Zamorano sobre la llegada al poder de los primeros días de Donald Trump. Y ahora, cuando regresemos, el impacto que tendrá en nuestra América Latina. Enseguida regresamos. Continuamos conversando sobre los primeros días de gobierno del presidente Donald Trump y el impacto que tendrá en nuestra América Latina con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Patricio, nosotros regresamos hace pocos días de la quinta cumbre de CELAC, es decir, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que fue en la República Dominicana, y los 33 países que la integran tuvieron un consenso de que la nueva realidad que más le preocupa, los mayores desafíos, son el aislacionismo, el proteccionismo y las medidas migratorias para nuestra región latinoamericana.
Así es, así es. Bueno, y yo diría que principalmente, especialmente para los países que alimentan más a los Estados Unidos en términos de inmigración. Ese es el impacto importante, y medidas como la que está, digamos, potenciando Donald Trump podrían tener un efecto peor incluso en las economías de muchos de los países pobres, e incrementar incluso la presión migratoria a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, creo yo que Donald Trump le falta, digamos, sintonizar un poco mejor con la realidad concreta de América Latina. Las pistas que tenemos hasta ahora, que él no se ha expresado de una manera concreta respecto al continente, excepto México, ¿no? Y podemos hablar un poco más Justamente, de eso. ¿cómo crees que va a ser entonces la relación con México, que ya en estos primeros días empezó a los tropezones? Exactamente, va de mal en peor. Incluso el expresidente Fox lo declaró como las peores relaciones desde las guerras de hace un par de siglos entre México con los Estados Unidos. Es el peor nivel, tanto diplomático como simbólico de estos últimos años, en que Donald Trump ha amenazado de una manera concreta a México de hacer una guerra económica, de aumentar los impuestos a los productos mexicanos, cualquier cosa que implique pagar por este muro, digamos, irracional que él plantea para la frontera de ambos países, un muro que más allá de lo concreto es un muro simbólico, ¿no? Está separando países que se supone que han sido hermanos en lo económico. La mayor cantidad de emigrantes que hay en los Estados Unidos es de México. El español es el segundo idioma más hablado de los Estados Unidos. La cantidad enorme de México estadounidenses que existen de muchas generaciones. Entonces, Donald Trump está afectando, yo diría, de una manera irracional esa relación fronteriza que no hay cómo retrotraer. Es una relación permanente, tanto con Canadá como con México, ¿no? Y desde el punto de vista político, ya es un hecho cierto que México comenzó a unirse contra los planes de Trump. ¿Esto está favoreciendo la izquierda? ¿Andrés Manuel López Obrador podría ser el próximo presidente en las próximas elecciones? Bueno, quién sabe, porque Donald Trump en su estructura mental tiene mucha confusión. Por ejemplo, que afecta de una manera importante el NAFTA, que es, digamos, la relación comercial que existe entre Canadá con México, es parecido a lo que se venía haciendo ahora con la Alianza del Pacífico, ¿no? Cuyo, digamos, acuerdo comercial, Trump lo va a neutralizar ya definitivamente, y curiosamente en ese sentido se alinea un poco con la izquierda de América Latina, que también estaba en contra de este tratado comercial. La comunidad de izquierda, tanto de Perú, de Chile, Ecuador, etcétera, y de otros países de la cuenca del Pacífico. Entonces tenemos esta ironía en que Trump un poco está ayudando a estos grupos más progresistas, y la duda es que si él se ha dado cuenta de la forma en que, del espaldarazo que le está dando a estos grupos que se oponían justamente al intervencionismo de los Estados Unidos, de este acuerdo comercial que iba a abaratar muchos de los productos de los Estados Unidos dentro de los países, o perjudicarlos desde un punto de vista u otro en el área de agrícola y de otro tipo de materias primas, ¿no? Entonces ese es un efecto curioso de la agenda Trump un poco, ¿no? ¿Cómo estás leyendo tú lo que podría pasar respecto a la relación con Cuba? Bueno, esa es una gran incógnita, aunque hay pistas, puesto que uno de los asesores importantes de Donald Trump, que digamos que parte del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, es un hijo de cubano estadounidense muy conservador, y que se opuso y se opone de una manera muy fuerte a la apertura que ha liderado el presidente Obama, ¿no? Entonces, hasta ahora, por lo menos yo diría que no ha centrado Donald Trump toda su política en el caso cubano, puesto que hay otro tipo de temas mucho más simbólicos para él, el tema México a nivel mundial, el tema Europa, y por supuesto responder a su propio electorado que lo eligió aquí en los Estados Unidos. Entonces, hasta ahora no se ha expresado con respecto a Cuba, aunque sí ha señalado que va a pedir más de la apertura, que según él ha sido más unilateral desde los Estados Unidos, y que Cuba no ha tenido que transar mucho. Esa es su visión, y la persona que ha nombrado justamente para liderar ese tipo de políticas concuerda con eso. Entonces hay que esperar un poco, por lo menos hasta este instante no ha hecho nada, pero hay un riesgo tremendo.
todas las medidas de apertura de relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, ha sido por decreto presidencial. De la misma forma que Obama facilitó los viajes de estudiantes, de religiosos, de científicos, juntar un poco a los pueblos, aumentar el tema de las remesas, aumentar los vuelos diarios, los ferries, etcétera. Todo eso Donald Trump puede acabarlo en un minuto con otro decreto similar. Entonces tenemos que esperar a ver qué va a hacer con respecto a eso, ¿no? ¿Y qué puede pasar respecto al relacionamiento entre Estados Unidos y los países, entre comillas, amigos en América Latina y con los países que considera no amigos? Bueno, hasta ahora esa es una incógnita, fíjate. El tema de América Latina yo diría que es uno de los grandes temas ausentes, tanto desde el punto de vista electoral de la campaña del año pasado, como de su programa o de su agenda programática real. Es una incógnita. Se supone, uno podría especular que va a estar un poco más asociado hacia los gobiernos más conservadores, el caso de Argentina, el caso de Perú, etcétera, etcétera. Brasil, por cierto, y muchos de los países que han sufrido un poco el intervencionismo de los Estados Unidos frente a gobiernos más progresistas, ¿no? Pero hasta ahora es solo especulación. Yo diría que él no se ha centrado en América Latina aún, y bueno, para los que hemos estudiado el continente por siglos, digamos, de su historia de siglos, a veces cuando Estados Unidos no interviene es un poco mejor para el continente. Así que vamos a ver cómo va eso, ¿no? Pero es una gran incógnita por ahora. Volviendo al tema que tú decías, a la persona que puede ser su asesor en el tema de Cuba, por ejemplo, hay también el tema de conflicto de intereses. Está poniendo como asesor y como intermediario a tratar de remendar esos tropezones que se dieron con México en las primeras horas, en los primeros días, a su yerno, que definitivamente viene del mundo empresarial, del mundo del negocio inmobiliario y no tiene absolutamente nada que ver con el mundo político. ¿Preocupante conflicto de intereses? Por supuesto. Yo diría que este es el presidente con mayor conflicto de intereses quizás de la historia moderna de los Estados Unidos. No solo eso, todo su gabinete de ministros, que son los secretarios de Estado o de gobierno en los Estados Unidos, la mayoría son millonarios, con intereses fuertes en los propios negocios de Donald Trump, con influencia fuerte en el mundo del petróleo. Está afectando el tema del medio ambiente. Por ejemplo, pone a una persona que es representante o que recibe dinero de muchas de las petroleras, pone como canciller o como ministro de Relaciones Exteriores a un petrolero de ExxonMobil que tiene una relación muy cercana con Rusia y con Putin, pone a cargo de educación a una persona que está vinculada con muchos temas comerciales y que no cree en la educación pública. Entonces pone, por ejemplo, en energía a Perry, que es una persona que está totalmente a favor del petróleo y del carbón y en contra de las medidas alternativas verdes para generar energía. Entonces es un antigabinete, diría yo, en función de los intereses del pueblo de los Estados Unidos, y en ese sentido la duda está. La permanente duda porque no ha declarado sus impuestos, no tenemos ni idea cuáles son sus inversiones reales, pero no cabe duda que la forma en que está armando su gabinete y cómo se mantiene un vínculo con sus negocios y vinculando a familiares dentro de la Casa Blanca, hay serias dudas sobre el carácter ético y moral de la presidencia de Trump de aquí a los próximos 4 años. Patricio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Patricio Zamorano sobre los primeros días de gobierno del presidente Donald Trump, y cuando regresemos, ¿qué impacto está teniendo en el resto del mundo? Ya volvemos. Continuamos hablando sobre los primeros días de gobierno del presidente Donald Trump con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Patricio, en la ONU recientemente la nueva embajadora de Estados Unidos ante el organismo presentó sus credenciales, Nikki Haley, y dijo textualmente: vamos a tomar los nombres de aquellos que no nos respaldan y vamos a aplicar medidas
para responder en consecuencia. Así es, bueno, es la diplomacia de la amenaza, ¿no? Es la diplomacia de la represalia, y yo diría que va totalmente en contra, no solamente, digamos, del presidente Obama, que hizo medidas muy cuestionables, pero también va en contra, digamos, de la globalización y de las consecuencias. De la misma forma que amenaza a Naciones Unidas, está amenazando, por ejemplo, a la OTAN, donde está el grueso de todos los aliados históricos de los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una diplomacia errada y que sin duda va a tener consecuencias importantes para sus propios aliados, ¿no? Va en contra de la globalización, de la diplomacia que ha sido, yo diría, efectiva, por lo menos de lo que hemos visto con el presidente Obama en términos de Irán, Cuba y otro tipo de naciones, ¿no? Lo que tiene que ver con la relación con Israel. Él anunció que estaría mudando la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. ¿Qué impacto podría tener eso? Eso puede tener un impacto tremendo, tremendo, y que va en contra de décadas de política concreta de los Estados Unidos, que se ha negado a movilizar una embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Jerusalén, y así lo expresa la comunidad internacional, Naciones Unidas, se considera hasta ahora una capital multinacional que debiera ser compartida entre cristianos, judíos, musulmanes. Es una ciudad fundamental para toda la religión y para muchos países y culturas. Entonces, por eso es que ningún país, digamos, opta por, digamos, tener una representación de embajada dentro de Jerusalén. Si Donald Trump concreta esto, ya está provocando tensiones importantes, especialmente en Palestina. Entonces, es un error tremendo, y yo diría que se va a encontrar con duros problemas dentro incluso del establishment de Washington, y esperemos que sea racional y que pueda escuchar un buen consejo. Esa es una medida que puede incendiar aún más las relaciones entre Israel con Palestina, que ya están complicadas, ¿no? Y tiene preocupado a mucha gente en Occidente, sobre todo, sobre su supuesto relacionamiento con Vladimir Putin y con Rusia. Él dice, cuanto mejor sean las relaciones, ¿por qué no? Buenas noticias. Ahí hay una gran incógnita, Jorge, porque no sabemos, creo yo, toda la información, pero la iremos sabiendo poco a poco. ¿Cuál es la relación estratégica entre Putin y Trump? No la sabemos porque él está incluso yendo en contra del establishment de su propio partido, el Partido Republicano, liderado por el senador McCain, héroe de guerra de ese partido, ¿no? Y que se ha expresado de una manera muy fuerte contra Putin, en una situación en que Estados Unidos tiene sanciones vigentes contra ese país por la invasión de Rusia de la zona de Ucrania. Crimea, en Ucrania, y eso puede provocar una situación extremadamente complicada. No lo sabemos porque él porfía insiste en una relación a favor de, se supone, uno de los principales enemigos de los Estados Unidos desde la Guerra Fría, ¿no? Entonces no tiene sentido, excepto, y esas son las pistas, el hecho de que nombre como canciller a un multimillonario petrolero y que es amigo de Putin, y estamos hablando de sanciones que perjudican negocios. Entonces yo diría que eso nos da un poco de pista de esta porfía de ir en contra de la historia, en contra de su propio partido, e insistir en una relación con Rusia, ¿no? Habló fuertemente contra China antes de llegar a la oficina oval. Desde que se sentó en la Casa Blanca no escuchamos tanto criticar a China. Así es, ha sido ya un par de semanas en que no se ha expresado contra China. Yo diría que está eligiendo los enemigos más fáciles de controlar, el caso de México, un poco la OTAN, porque China controla un poco todo el ingreso de productos baratísimos al mercado interno de los Estados Unidos, y cualquier afectación a ese tremendo flujo a través del Pacífico vía California al resto del país, miles y miles de containers que entran cada día, mantienen la inflación de los Estados Unidos bastante estable, y el hecho de que China absorbe gran cantidad de la deuda externa de los Estados Unidos mantiene el dólar bastante estabilizado. Donald Trump sabe esto, él mismo, sus propias empresas tienen contratos con China, él lo sabe. Entonces yo diría que debiéramos esperar que van a haber muchos gestos simbólicos de oposición a China, pero en lo concreto, en lo económico, se va a cuidar, hay que tener cuidado. China es un gigante y domina sin duda este mercado barato de productos dentro de los Estados Unidos, ¿no? La primera reunión que tuvo en la Casa Blanca, la primera visitante internacional fue precisamente la primera ministra británica luego del Brexit. Y él trata de enfatizar de que es un elemento muy positivo que ha tomado ese camino. ¿Eso puede tener un impacto en las próximas elecciones que se darán este año en Europa? ¿O al ver decisiones tan
para muchos extremas que está tomando, como por ejemplo el caso que veíamos de la inmigración, puede sonar la alarma que votar por este tipo de propuestas puede terminar mal? Yo diría que es muy temprano aún, tenemos que ver cuál va a ser el impacto, tanto el impacto humanitario como el impacto económico de este tipo de medidas. Pareciera ser que Donald Trump es producto de una oleada conservadora tanto de Europa, especialmente de Europa Central, junto con los Estados Unidos, aunque son procesos, yo diría, totalmente distintos. El tema de los refugiados en Europa no tiene nada que ver con el tema de los refugiados en los Estados Unidos en cuanto a volumen, en cuanto a distancia geográfica, en cuanto a conexión cultural. África, Asia y el Medio Oriente tiene un vínculo con Europa, tiene un intercambio, yo diría, histórico, y eso un poco refleja las tensiones que existen ahora. Yo no relacionaría ese tema junto con los Estados Unidos. Las medidas que Trump está tomando contra los refugiados son simbólicas. Le está hablando a su electorado mucho más conservador, con medidas, digamos, que no tienen un gran efecto. El nivel de refugiados que está programado para los Estados Unidos, especialmente desde Siria, es mínimo comparado con lo que pasa con Europa. Entonces hay que leer ambos procesos con, digamos, con mucha moderación en cuanto a eso, ¿no? ¿¿Sería justo por lo menos plantearse si Donald Trump llega a terminar los 4 años? Estamos muy recientes en sus primeros días al frente de los Estados Unidos. Mucha gente sueña con un impeachment, ¿no? Con una acusación constitucional. Está el fantasma de Nixon, está el fantasma de Reagan, un poco, y muchos de los escándalos como Irán Contra y otro tipo de escándalos que tuvo que ver con el hecho de que el presidente de los Estados Unidos mintiera al mundo y mintiera a su propio pueblo. Entonces yo diría que es bastante reciente. Si esta semana o estas primeras 2 semanas de gobierno de Donald Trump se extrapolan para los próximos 4 años exactamente al pie de la letra, bueno, sin duda que las alarmas deben estar encendidas para el propio Partido Republicano. Pero quién sabe, en una de esas se modera, en una de esas tiene éxito, digamos, sus medidas económicas, no lo sabemos, pero que sin duda que va a haber una afectación humanitaria, social, política, sin duda que la va a haber, porque vino él a remecer un poco el mundo washingtoniano, y por lo menos en estas próximas 2 semanas creo que ha tenido éxito. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un tremendo placer, Jorge. Muchas gracias.